podcast de la Iglesia Casa de Oración del Perú. Oramos porque este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Muy buenas noches, amados hermanas, hermanos. Una vez más compartir esta noche y pedimos a Dios que nos pueda hablar a cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios que permite una noche más poder que el Espíritu de Dios nos puede hablar. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 12, versículo 1 al versículo 5. Vamos a leer Hechos capítulo 12, versículo 1 al versículo 5. Así dice la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar, que Dios nos puede hablar. Padre Dios Todopoderoso, le damos gracias esta noche. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos das. Señor, tu palabra dice tal gracia en todo tiempo. Señor, agradecemos estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tú sabes y conoces las circunstancias que cada uno de tu pueblo, tus hijas, tus hijos, el ser humano vive, Señor, con ese miedo, con ese temor y la escasez económica, todo, Señor. Pero tu palabra nos enseña que debemos dar gracias siempre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Esta noche quiero pedirte muy especial que nos hables, que nos enseñes, que tu palabra poderosa, Señor, sea predicada esta noche conforme a tu voluntad, y que cada hija, cada hombre, cada mujer que escucha, seas tú que los hables, amado Espíritu Santo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y por la fe, Señor, declaro esta noche milagro, sanidad, liberación. Esta noche declaro por la fe, Señor, almas salvadas, reconciliadas, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, todos te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos leído un pasaje muy hermoso, sobre todo del apóstol Pedro. Dice la palabra que hemos leído de que el apóstol Pedro estaba en la cárcel, ¿no? Estaba en la cárcel custodiado por 16 soldados y encima sujeto con cadena, las manos. O sea que era difícil que podía escapar. Bien difícil, a los ojos humanos imposible. Se estaba custodiado por 16 soldados, así que era imposible que pudiera escapar, encima con cadena. Estaba en la cárcel, ¿no? Entonces lo que dice claramente, estaba en la cárcel custodiado por 16 soldados. Adentro, la puerta, segunda puerta, estaba bien custodiado. Y algo que es interesante, que podemos decir que estaba sujeto a cadenas. Hoy en día también mucha gente está encadenada por el pecado. A pesar de las circunstancias, a pesar que hay enfermedades contagiosas, el ser humano, el hombre, no quiere arrepentirse.
no quiere entregar su vida a Jesús. ¿Por qué? Porque están atados con una cadena de pecados. Pecados del orgullo, de resentimientos, de amargura, celos, pleitos, contiendas. El pecado del alcohol, el pecado de la droga, el pecado de la idolatría, el pecado de los vicios, de internet, de pornografía. Espiritualmente está muy fuerte atado el ser humano, porque todos son espirituales. Así que eso está ahí. Y por eso dije, a pesar de los problemas, a pesar que tienen problemas, no quieren reconocer, no quieren dejar su pecado y no se arrepienten y no quieren entregar su vida a Jesús. No quieren seguir a Jesús porque cuesta dejar el pecado, cuesta dejar las cosas de este mundo. Les cuesta dejarlo. Jesús decía, si alguno viene a mí, si alguien viene a mí, dice, néguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Uno tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz de Jesucristo y seguir a Jesús hasta que Él venga o hasta que partamos. Ese es el verdadero cristiano. Así que aquí encontramos, Pedro estaba preso, estaba en cárcel. Exactamente hoy en día el ser humano está preso en el pecado. Está atado por el pecado. Pero Jesús, el único que nos puede libertar es Jesucristo. Y es que entra la segunda parte, lo que dice, ¿qué hacía la iglesia? Mientras que el Pedro está en la cárcel, la iglesia, ¿qué hacía? Dice, en versículo 5, dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por Pedro. Pedro estaba en la cárcel, estaba preso, estaba cuidado por 16 soldados, estaba sujeto con cadenas. Y la iglesia oraba sin cesar. La iglesia. Si hemos dicho, aplicamos esto a nuestro contexto, de que el ser humano está exactamente preso con el pecado. Está sujeto, atado con las cadenas del pecado. Entonces, si la iglesia aquí oraba, nosotros ahora, la iglesia del Señor, eso es lo que tiene que hacer, es orar. Orar de que la gente, el ser humano que no conoce a Dios, no sabe que Jesús murió por ellos, que Jesús derramó su sangre en la cruz y que Jesús pagó por sus pecados y que resucitó al tercer día y Él está aquí con nosotros y Él nos ama. Y Dios les ama a todo ser humano, a todo hombre, mujer, joven, niño. Dios los ama, Jesús les ama. Pero la iglesia, que este tiempo que nos da, debemos orar así para que haya milagro, porque aquí encontramos un milagro sobrenatural, y para que haya un milagro sobrenatural la iglesia tiene que orar. Tenemos que primero la vida, los lados espirituales. Entonces, estos tiempos que nos da Dios, tenemos que orar. ¿Orar de qué? Para que se arrepienta, para que se entregue su vida a Jesucristo, para que mucha gente que se ha alejado de Dios pueda reconciliarse a Dios, pueda acercarse a Dios, pueda reconocer su pecado, reconocer que sin Dios nada somos, sin Dios están perdidos y que necesitamos
arrepentirnos, necesitamos a Jesucristo, porque el único que nos puede salvar, el único que nos puede dar la vida eterna, el único que nos puede consolar, el único que nos puede dar esa paz que necesita el ser humano estos tiempos. El ser humano vive asustado, vive deprimido, vive angustiado, cada día vive más angustiado, están estresados. Hay una angustia, ansiedad. Va a llegar un momento donde va a haber una ansiedad. La iglesia es que tenemos que orar para que que Dios tenga misericordia y que Dios traiga salvación, vida eterna a todo hombre, a toda mujer que está perdido hoy en día. Todo hombre, joven, niño, adolescente necesita de Dios, necesita esa paz de Dios. Los médicos, las fuerzas armadas, todo ser humano necesita de Dios. Necesita esa fuerza, necesita esa fortaleza, necesita ese ánimo. Entonces, la iglesia, la iglesia, tiene que orar por todos, por los médicos, por la salud de las enfermeras, todo lo que está en la salud, por las fuerzas armadas, por los ministros, por el presidente de la República, que debe arrepentirse y pueda reconocer e entregar su vida a Cristo. Entonces tenemos que orar para que se convierta para Cristo, por el presidente de la República, porque hasta ahora él no ha agradecido a Dios. Si usted todos sus mensajes nunca menciona a Dios. Es tiempo que la iglesia ore, que reconozca que sin Dios no somos nadie. Solo Dios puede obrar, solo Dios puede hacer un sobrenatural, puede redarguir su pecado, puede redarguirse, que reconocer que necesita de Dios y que solo Dios puede entender. Solo Dios puede traer esa paz que tanto necesitan todos los ministros, todos los que están al frente. Entonces, ¿cuál es la función de nosotros, la iglesia? Es orar por ellos. Orar. Clamar. Que Dios, por su grande misericordia, por su grande amor, que Dios haga sobrenaturalmente, Dios pueda cambiar sus vidas y que se conviertan para Cristo. Entonces, esa es la función, porque la iglesia hacía oración sin cesar. Y nosotros, la iglesia del Señor, que le escuchas, amada hermano, que Dios nos dé este tiempo, ore, sea cualquier hora, cualquier momento, sea en la mañana, sea de madrugada, sea en la tarde, sea en la noche, el tiempo que tengas, pero oremos a Dios, para que el ser humano tenga a Cristo en su corazón y que el ser humano tenga la paz de Dios. A su nombre, hermanos. Vamos a ver algunos textos más sobre la oración. El Evangelio de San Mateo, capítulo 18. El Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 19, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros, si pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice dos. Si pusieren de acuerdo dos. Si estoy en su casa, amados hermanos, que son dos, con su esposo, su hijo, oren. Si no es uno solo, no hay problema. Pero si hay dos, tres, dice, y si la iglesia entera nos ponemos de acuerdo, todos, cada uno en su casa, pero nos ponemos de acuerdo, orar. Lo que estoy mencionando específicos, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por los matrimonios, por cada ser hombre y mujer que sufre, por los médicos, por las enfermeras, por los policías, por las fuerzas armadas, militares, la FARC, la Marina, y por los ministros, y por el presidente de la República. ¿Cuál es la oración? Que Dios, por su grande amor, por su misericordia,
que reconozca que necesita la salvación, la vida eterna, porque el milagro más grande es la salvación. Porque todo lo que en este mundo nada vamos a llevar, todo lo material queda aquí. La Biblia nos enseña claramente de que hay dos lugares. Después de la muerte física, los que son de Cristo vamos a la presencia de Dios. Y los que no son cristianos, los que no han entregado su vida a Cristo, van a un lugar de tormento. Eso es lo que dice la Biblia claramente. Entonces, no queremos que se vayan al lugar de tormento, sino que se salven. Que Dios, por su amor, por su misericordia, traiga esa salvación, vida eterna. Que Dios haga sobrenaturalmente esa conversión, regeneración en su espíritu, en su alma. Solo eso puede hacer Dios, nadie puede hacer. Pero ¿qué? La iglesia tenemos que orar. Porque dice acá, cualquier cosa que pidieres le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay no promesas. Si le pedimos a Dios, Él lo va a hacer. En Lucas capítulo 1, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 10, es el caso de Zacarías, ¿no? Y lo que la iglesia hacía, es interesante, dice, Lucas capítulo 1, versículo 10, hacia adelante vamos a leer, dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera, ¿qué dice? Orando a la hora del enciendo. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verlo, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Gloria a Dios. Mire este milagro. Zacarías no ha tenido hijos, su esposa estaba estéril. Pero dice que la iglesia, dice, toda la multitud del pueblo estaba fuera orando. Entonces, ¿qué? La oración tiene poder. La oración tiene poder. Dice aquí la multitud, toda la gente unida estaban orando. El ángel de Dios le aparece, le dice, vas a tener un hijo. Él le dice el nombre. Y dice, el vientre de su madre está lleno del Espíritu Santo. Mira ese milagro. ¿Resultado de qué? La oración. Entonces, mire este ejemplo que vemos, la oración. La oración tiene poder, y la oración, y lo dice claramente, dice, tus oraciones han sido oídas. Dios siempre escuchará tu oración, amada hermana. Y a veces dice, pero yo solo aquí que voy a orar. No, ore a Dios. No estás sola, Dios está ahí con nosotros, y todo lo que tú estás orando, Dios te está escuchando. Dios te escucha y Él responde. Solo hay que creer a Dios. Y estamos viendo en la palabra, si Dios lo hizo aquí, pues Dios lo hará también con nosotros cuando oramos. Y por eso que la iglesia sabía muy bien cuando hemos leído que en Hechos que Pedro estaba en la cárcel custodiado por 16 soldados. Y hay una cosa
hay una cosa que es muy importante. La iglesia oraba sin cesar. La iglesia, hay una unidad. Y vos lees de Zacarías, de Lucas, toda la multitud estaba afuera orando, unida. Ahora en Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Entonces, ¿qué? La iglesia, amados hermanos que están conectados con nosotros, la iglesia, toda la iglesia universal, y en específico la iglesia local, casa de oración, tenemos que orar. Y si toda la iglesia está orando, clamando al Señor, tenga por seguro, Dios hará milagros, primero en tu vida, segundo en tu familia, tercero en tu economía, cuarto por toda la vecindad, por toda la humanidad, por los compañeros del trabajo y por todos los seres humanos. Entonces hay tanto para orar. Entonces tenemos que, la iglesia tiene que orar y siempre traerá milagros sobrenaturales. Así que, volvemos a lo que hemos leído. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Por este ejemplo que hemos visto, la oración tiene poder. Y vamos a ver el resultado de la oración de la iglesia, el milagro. Dice versículo 7, Hechos capítulo 12, versículo 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto e sigue. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera puerta, en la segunda guardia, llegaron a la puerta del hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo y los judíos esperaban. Milagro sobrenatural. El resultado de la oración hubo milagro. Es interesante, Pedro que estaba cadenado en la cárcel, adentro. La primera, segunda, la tercera, la cuarta, adentro ahí, cadenado y encima custodiado por un soldado. Pedro, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba preocupado? ¿Estaba llorando? No, estaba durmiendo, tranquilo. Estaba durmiendo. Dijo: gracias, Señor, me toca descansar. Ahí estaba durmiendo. No estaba quejándose, no estaba asustado, no estaba preocupado, no. Así daba gracias a Dios y estaba durmiendo tranquilo. El ángel dice: despierta, deja de dormir, no es hora de descansar. Porque sabía de que el siguiente día, al amanecer, iba a matarlo a él. Y no era el tiempo todavía, porque él tenía que predicar el evangelio. Así que Dios dijo al ángel: sácalo de él.
¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Y todo lo que dice ya, levántate, y las cadenas se cayeron al instante. Y bueno, me dijo, mira, las cadenas se cayeron. Cuando uno se entrega sobre Cristo, hermano, todo pecado cae, hermanos. Somos libres. Cristo nos liberta. Bien decía, la verdad, solo la verdad os hará libre. La verdad es Jesucristo. Solo Jesús nos puede librar de todo pecado, de todo vicio, de todas las costumbres que tenemos. Solo Jesús nos puede librar. Porque cuando el ángel aparece, al instante se caen todas las cadenas. Porque con cadenas no puedes caminar. Así que tenés que libertarlo primero para que puedas salir. Milagro sobrenatural. Dice, sígueme, sale a la primera puerta. Solito se abren las puertas. Va a la segunda puerta, se abre la segunda puerta. Y va a la última puerta principal, que está de izquierda, dice, se abre también solito. Nadie lo vio, ningún soldado lo vio. Y cuando ya sale en la calle fuera, lejos, y cuando se va el ángel, se da cuenta que Pedro estaba en la calle. Y recién se da cuenta de que no era una visión, un sueño, sino que era verdad, que Dios ha hecho un milagro sobrenatural y Dios la ha sacado de la cárcel sobrenaturalmente. Al ojo humano es imposible, pero la Biblia dice, al que cree, todo es posible. Cuando nosotros oramos a Dios, todo es posible. Cuando nosotros creemos a Dios, cuando Dios hace una obra sobrenatural, y cuando nosotros lo creemos, todo es posible. Entonces, la iglesia, Dios nos ha dado una arma poderosa, esta oración. Y la oración tiene poder para resultados sobrenaturales, como en este caso. El ejemplo de Zacarías, sobrenatural. Aquí, sobrenatural. Dos ejemplos. Entonces, es tiempo que la iglesia comience a orar. Estos tiempos que nos dan es orar. Orar. Y cuando termine toda esta cuarentena, predicar el Evangelio, y almas se convertirán. Almas se convertirán. ¿Por qué? Porque hemos ganado la batalla primero en la oración, lo espiritual. Hemos clamado, hemos orado, como dice, Dios hará sobrenatural. Ahora este tiempo no podemos congregarnos, no podemos salir a predicar, pero si hay la oportunidad, usted puede predicar también por teléfono, por celular, puede presentar a Jesucristo. Si hay la oportunidad, no hay ningún problema. Pero la oración siempre traerá resultados sobrenaturales. Cuando la iglesia ora, Dios hará sobrenaturalmente milagros, sanidades, liberaciones, almas salvadas, almas reconciliadas, que la iglesia va a ser fuerte y crecerá la iglesia. Y toda la gente sabrá que hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios que nos ama, que les ama a ellos, y Dios está buscando que ellos también puedan salvarse. Así que este mensaje maravilloso, para Dios no hay nada imposible. Si estamos viviendo, pasando estos tiempos difíciles, recuerden, hay que orar, hay que clamar, y Dios hará sobrenatural. No te tocará ninguna enfermedad, porque Dios te va a curar. Dios es nuestra protección. Tenemos que orar y caminar, vivir bajo la cobertura de Dios. Tenemos que cubrirnos con la sangre de Jesucristo cada día
y los ángeles de Jehová nos acamparán, como así el ángel de Jehová sacó a Pedro, Dios lo hará también. Para Dios todo es posible cuando la iglesia ora, como hemos visto que la iglesia oraba sin cesar. Todo el pueblo dice que estaba orando. Y todos unánimes estaban orando. La oración tiene poder. Amada hermana, la iglesia del Señor, espero que Dios te ha hablado, estoy seguro que Dios te ha hablado, que nos lleva es tiempo de orar por nuestro cónyuge, por nuestra familia, por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por toda la humanidad, por las autoridades, por todos. Hay mucho por qué orar. Y Dios siempre responderá sobrenaturalmente. Solo hay que creer a Dios. Dios siempre escuchará tu oración, amada hermana. Quizás tú, amigo, amiga, me escuchas. Dios te ama. Dios te ama. No te preocupes. Dios te ama. Solo tienes que acercarte a Dios, abrirte tu corazón. Él te está esperando, recibirte con brazos abiertos para darte salvación, para derramar su amor, para darte su paz y para bendecirte tu vida. Solo tienes que acercarte con un corazón sincero, con toda libertad, con toda confianza, puedes acercar a Dios. Vamos a orar, a agradecer a Dios por esta noche que Dios nos ha hablado. Estoy seguro que esta palabra de Dios nos lleva a orar. La iglesia hace oraciones sin cesar. La iglesia. Tú y yo, amado hermano y hermana, somos los responsables de orar con nuestros hermanos. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, gracias Señor por esta noche, por tu palabra, por tu presencia, Señor. Encontramos, Señor, cuando la iglesia ora, cuando la iglesia realmente clama y ora, tú respondes sobrenaturalmente. Aquí hemos visto en tu palabra cómo tú liberaste, cómo lo sacaste a Pedro, que estaba para ojo humano era imposible, pero para ti no hay nada imposible. Señor, te pedimos, Señor, estos tiempos que estamos viviendo y estamos pasando, estos tiempos de crisis, tú estás con nosotros. Tu palabra dice y nosotros lo creemos, estamos absolutamente confiados. Tú estás con nosotros, oh Dios Todopoderoso, Señor. Y cuando tu iglesia, cuando nosotros te clamamos, te buscamos, te oramos, Señor, tú oyes nuestra oración, tú escuchas la oración y tú respondes la oración, Señor. Oh amado Jesús, esta noche quiero pedirte por cada uno de tus hijas, tus hijos, Señor, ayuda, Señor, amado Jesús. Quizás otros están desanimados, quizás sienten afligidos, quizás sienten todavía esas debilidades. Señor, te ruego esta noche que tú fortalezcas, Señor, que derrames tu amor, tu paz, Padre, en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesucristo, Señor. Señor, bendice, Señor, a tus hijas, Señor. Fortalezca, Señor, cada alma, cada corazón, Señor. Oh Dios Todopoderoso, Señor. Esa paz tuya, Señor, sea con ellos esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendícelo, Señor. Yo lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos también esta noche, Señor. Sé que están orando conmigo, Señor, tu iglesia, Señor. Queremos pedirte por la presente república, Señor. Oh Dios Todopoderoso, Señor, por tu grande misericordia,
misericordia, Señor. Trae el reino de los cielos, Señor. Tu reino de salvación, venga, Señor, por él, Señor. Oh Dios Todopoderoso, Señor. Solo tú puedes cambiar su corazón, su alma, su espíritu, Señor. Aleluya. Haz un milagro sobrenatural, Señor. Que él reconozca, Señor Dios mío, que él necesita de ti, Señor. Sin ti nada somos, Señor. Solo tú puedes, Señor, dar esa paz, esa sabiduría. Por lo tanto, te pedimos por su salvación y eterna, Padre, en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, esta noche por todos los ministros, Señor, Dios Todopoderoso, Señor. Es tiempo que ellos necesitan de ti, Señor. Solo esa paz tuya, Señor. Que tu reino de los cielos de salvación y de eterna venga a sus vidas, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Y por todos los médicos, Señor, enfermeras, técnicos que están al frente, Señor Dios Todopoderoso, y por todas las fuerzas armadas, Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de ellos necesita salvación y eterna, Señor. Necesita esa paz, esa fortaleza tuya, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, no solo por ellos, sino por toda su familia, sus hijos, su familia, Señor. Trae esa paz, tu grande amor, tu misericordia, tu gracia, Señor, sea con ellos, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra me dice, Señor, si nosotros te pedimos, tú oyes, escuchas tu oración. Estoy seguro, Señor, que tú has escuchado y responde tu oración, Señor. Por la fe yo declaro, Señor, salvación vida eterna, Señor. Por la fe declaro, Señor, esa paz en cada uno. Por la fe declaro esta noche, Señor, esa salvación, ese milagro, esa sanidad, esa liberación, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Cese, Señor Dios Todopoderoso, toda enfermedad, Señor, todo el virus, Señor, muera en el nombre de Jesús. Y por la llaga de Jesucristo declaramos milagro, sanidad a aquellas personas, Señor, que están enfermas en sus camas, Señor. Aquellas personas que están en cuarentena enfermos, Señor. Por tu pedimos, Señor, sanidad, milagro sobrenatural, Señor. Ponga tu mano poderosa, Señor Dios mío, y que tu mano poderosa, Señor, haga una obra maravillosa por tu amor, por tu misericordia, Señor. Esta noche, Señor, aparézcate, Señor Dios mío, a ellos, Señor, y ponga esa mano tuya, Señor. Y yo te declaro por la fe, Señor, milagro, sanidad, todos los enfermos en el país que están, Señor, en el mundo entero, Señor. Ponga tu mano poderosa, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos ese milagro de sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Te agradecemos en que tú has podido escuchar tu oración y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios esta noche. Dios mediante, el próximo jueves seguimos con la enseñanza para matrimonios, la primera parte sobre la siembra y cosecha, la primera parte, y voy a continuar con la segunda parte sobre la siembra y cosecha. Dios mediante, el día jueves, esta misma hora. Dios me lo bendiga, amados hermanos, muchas bendiciones, muy buenas noches.